Hacemos otra prueba de audio, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y de nueva cuenta les damos las buenas tardes a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación, agradeciendo su acompañamiento en la realización de esta conferencia de prensa. Vamos a dar ya inicio a la conferencia de prensa que convocó el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta Mier. Adelante, presidente, lo escuchamos con atención. Gracias. Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Primero, desearles al término de este año prosperidad, salud, bienestar a ustedes. Agradecerles el acompañamiento que han tenido con su servidor a partir del mes de septiembre. Me quedan 245 días como presidente del Senado, los llevo contados. Si ustedes pudieran ir a mi oficina, verían un reloj que marca 3 tiempos y que tiene que ver con el entendimiento de la función del tiempo para ser eficaces, para cumplir objetivos, y los objetivos se cumplen cuando cumples metas y las metas se programan. Y cuando tú programas una meta, estableces esfuerzos. Eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Soy administrador público de profesión, estoy terminando el doctorado en el Instituto de Administración Pública y procuro honrar la ciencia. Por eso es que de manera disciplinada hemos acordado con ustedes estar semana a semana para informarles de las actividades que hacemos en el Senado y que hoy en mi papel de vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente les comparto que tuvimos sesión el 21 de diciembre, como ustedes saben, acordamos una serie de temas, entre otros, turnar a las comisiones respectivas los nombramientos de los embajadores de la República de Finlandia y de Canadá, al embajador Manuel Joaquín y al candidato embajador Enrique Rojo Stein. Ambos son muy importantes porque ustedes saben que en breve se llevará a cabo la cumbre trilateral para analizar el avance del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, situación que para nosotros es muy importante. La primera semana de enero, el día 4, tengo entendido, se instalará la segunda comisión de trabajo y de relaciones exteriores, quienes abordarán este tema y desde luego estamos ciertos de que el día 5 de enero, que hay sesión, se abordará este tema para darle el seguimiento respectivo. También quiero compartirles que el día que estuvimos con el señor presidente le hicimos un pequeño resumen de las actividades legislativas que hemos tenido. Este es un documento rector con el que pudimos plantearle al señor presidente el acompañamiento que hemos hecho a lo largo no solo de este periodo, sino de 4 años, un acompañamiento contundente en la aprobación de las reformas constitucionales que le han dado fortaleza y consolidación a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros es muy importante dejar en claro que acompañamos al presidente, que creemos en la cuarta transformación, que significa separar el poder económico del poder político, que significa que el gobierno sirva a ricos y pobres, a clases medias, a los 10 deciles económicos que hay en nuestra sociedad y que logremos recuperar el país con soberanía energética, un país con soberanía alimentaria, un país con infraestructura para el desarrollo y un país con rostro social. Ese es el objetivo central del humanismo mexicano que marca el presidente de la República. Yo quiero decirles en un paralelismo que comparto con el presidente, mi tesis doctoral habla de la bioética social y la bioética social es una expresión de los países emergentes sobre el humanismo, ese humanismo que el presidente ha expuesto como humanismo mexicano. Y el humanismo significa que los gobiernos y las instituciones atienden los derechos humanos, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la identidad, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano al libre tránsito, el derecho humano a la actividad económica, el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión, el derecho humano a votar y ser votados. Ese es el humanismo que estudio en mi doctorado y que he plasmado en un documento que se llama Por Amor a Puebla,
porque el cuarto capítulo de mi tesis doctoral la dedico a una proyección en Puebla de cara a el empate que debemos de tener con los compromisos 2030 que tiene nuestra nación con la comunidad internacional. Esto lo comparto porque es muy importante para nosotros entender que como nación somos una parte, cada estado de la República es una parte de la nación. Los poderes públicos, los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tenemos una tarea en el marco del fortalecimiento del Estado mexicano que en términos de la Cuarta Transformación implica esta tesis que el presidente de la República plantea, humanismo mexicano, y que en el marco de la agenda legislativa, la Cuarta Transformación y los grupos parlamentarios en el Senado y la República hemos implementado con las reformas constitucionales. Quiero en ese contexto compartir también que hemos seguido al presidente de la República en los anuncios que ha hecho en materia económica, en mi calidad de expresidente también de la Comisión de Hacienda en los últimos 4 años. Quiero compartirles que las proyecciones económicas que hace el gobierno, sin duda, tienen una característica muy importante de confianza para el 2023. El presidente ha marcado en la estrategia de justicia tributaria un crecimiento en la sábana tributaria que permite mayores ingresos, pese al COVID y la desaceleración y la crisis petrolera por la guerra entre Rusia y Ucrania. En esa lógica, la estrategia de estabilizar el precio de los combustibles evitó un incremento mayor de la inflación en nuestro país y contribuyó sin duda a la estabilización del peso mexicano. Todo ello ha permitido que económicamente el país tenga solvencia. La disciplina económica y financiera que ha tenido nuestra nación le permite al presidente de la República hoy dejar en claro que la deuda externa, que ha crecido brutalmente del 2000 al 2018, que quiero compartirles, en el 2000 la deuda era de 1.3 billones de pesos, 1.3 billones. Y cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda ya era de 11 billones, 10.8 billones de pesos. El servicio de la deuda pasó de ser en el 2000 de 215,000 millones de pesos anuales a prácticamente 664,000 millones de pesos. Hubo un año que pagamos 750,000 millones de pesos por las altas tasas de interés en la Unión Americana. Esto es grave. El anuncio que ha dado el señor presidente es contundente, es oportuno y es un mensaje que sin duda es positivo para los mercados, como hablan los economistas neoliberales. El que el presidente comente que hay una renegociación de la deuda que va a permitir al próximo gobierno pagar hasta el 50% del servicio de la deuda es un acto trascendente, porque en una misma rueda de prensa comenté que si seguía la tendencia actual del servicio de la deuda y el proceso de endeudamiento, estaríamos pagando para el 2025 hasta 1 billón de pesos en materia de servicio de deuda a los bancos extranjeros. 1 billón de pesos es más de lo que se invierte en materia de infraestructura para nuestro país. Y eso sin duda es una afectación a las perspectivas de desarrollo y de crecimiento y de bienestar, porque nuestro país necesita carreteras, necesita hospitales, necesita escuelas, necesita invertir en la seguridad, en la educación y en la salud. Y al tener una carga tributaria enorme de más de 1 billón de pesos, como iba la tendencia para el 2025, nuestro país podía colapsar. Así es que este anuncio que da el presidente lo retomo en mi calidad de expresidente de la Comisión de Hacienda y lo tomo en mi calidad de presidente del Senado, porque es un tema trascendente, importante, sin duda. El que podamos llegar
al servicio de la deuda alrededor de 350,000 o 400,000 millones de pesos, nos pondría prácticamente en condiciones de los años 2009 o 2008 en materia de servicio de deuda, y claro que permitiría un desahogo al gobierno, a las administraciones, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, para tener mayores recursos y poder invertir en la reactivación económica, poder invertir en el desarrollo, poder invertir en la seguridad, que es el tema que más ocupa a los mexicanos, poder invertir en condiciones de equipamiento para las policías municipales, para las policías estatales, y garantizar una mayor perspectiva y una mayor eficiencia en el principal derecho que las y los mexicanos reclaman, que es seguridad patrimonial y la seguridad personal de su integridad física. Así es que, sin duda, es un gran anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que yo les quería compartir. Ese es el comentario, y estoy atento, Dorita, para las preguntas que hubiera por parte de nuestros amigos de los medios de comunicación. La primera pregunta sería de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Muchísimas gracias. Gerardo. Buenos días y muchas felicidades, primero que nada. Quisiera preguntarle sobre el asunto del plan B de la reforma, si nos pudiera nuevamente detallar, si usted me lo permite, cuáles serían los pasos a seguir en este plan B. Sabemos que va a llegar al Senado nuevamente, pero si nos pudiera explicar concretamente cuál sería el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir para lo que resta del plan B de la reforma electoral. Bueno, como comenté en la ocasión anterior, el plan B tiene dos opciones. Una es allanarse a las modificaciones que se plantean, y dos, insistir en la versión que el Senado envió a los diputados. Estos dos casos solo podrían desarrollarse en un extraordinario, donde se necesitan 2/3 partes de los integrantes de la permanente, o en el periodo ordinario, que sería en febrero. No hay más. El paso siguiente es que hubiera un extraordinario, situación que nosotros consideramos, la oposición, es necesaria para tener 2/4 partes de los integrantes de la permanente, por lo que sería prácticamente menos posible, menos viable. Por lo tanto hay que esperar a febrero para que se aplique las modificaciones, concretamente a la parte que corresponde a la reserva que hicieron los diputados. El resto de los temas caminan y estaríamos nosotros atentos a cualquiera de estas dos disposiciones. ¿Se esperaría en febrero? ¿A partir de cuándo más o menos estaría iniciando esta discusión? ¿Pasaría por comisiones? ¿Entraría a comisiones? ¿O qué es lo que ustedes perciben, senador? Recordemos que es un tema que tiene que ver con la transferencia de votos. Así. Esto no afecta al resto del cuerpo legislativo secundario en materia electoral, porque es un tema que se aplica posterior al proceso electoral, cuando se hacen los cómputos. Entonces es un tema que tiene una premura racional, no es de urgencia. Por lo tanto, seguramente la Junta de Coordinación Política, que integra a todos los grupos parlamentarios, procesará el ritmo. Puede ser febrero, puede ser marzo, puede ser abril, pero yo estoy seguro que se va a hacer en ese periodo. De acuerdo. Brevemente, en relación a algunos posicionamientos, algunas posturas que han dicho que esto va a terminar en la Corte, ¿cuál es su opinión, senador? Y que, sí, primero que nada eso. Bueno, las Cortes y los tribunales existen como órganos para dirimir diferencias, sean controversias constitucionales, o sean controversias entre los poderes públicos, o sean controversias entre los estados de la nación, o sean controversias entre particulares y el sector público. Las Cortes, los tribunales, los órganos judiciales tienen esa tarea, y nosotros somos respetuosos de esas instancias. Nosotros, me refiero al Poder Legislativo, en el tiempo, no esta legislatura, creó los tribunales para dirimir esas diferencias. Es una opción que tienen todas las instituciones o los particulares para actuar conforme a su derecho. Dos cuestiones breves, muy brevemente. La seguridad. El senador Monreal dice que es uno de los pendientes, que es lo feo, digamos, de lo que no se ha podido lograr controlar pues en este sexenio, en esta administración.
y pues incumbe a todos, a presidencias municipales, gubernaturas y gobierno federal. ¿Qué hacer para contribuir a contener esta ola de delincuencia y de violencia, senador? Qué bueno que me preguntas eso, porque veo las mañaneras todos los días. Y vi la pregunta que le hicieron al presidente. Por cierto, le cortan la parte de lo bueno y lo regular, porque le preguntan al presidente con ganas de picarlo, de decirle que en el Senado no estamos con él, ¿no? Así lo sentí y creo que no es correcto, es subjetivo. No le dicen al presidente, dijeron lo bueno esto, lo regular esto. Tampoco dijeron en la pregunta que le hicieron al presidente, tampoco le dijeron que pese a los esfuerzos del gobierno federal, el tema de inseguridad se mantiene. Eso no lo dijeron, sino el comentario fue que el senador Monreal dice que no funciona la seguridad. ¿Qué voy a comentar? ¿Qué falta de la seguridad? El gobierno de la República tiene 10 en materia de seguridad. Yo se los puedo decir, bueno, 9, porque si no me voy a ver muy tendencioso. El presidente tiene 9.5 en materia de seguridad federal, para mí. ¿Qué falta en los estados y en los municipios? ¿Cuánto tienen los estados en materia de seguridad? 6, 7 de calificación. En general, 6, 7 de calificación. ¿Cuánto tienen los municipios en materia de seguridad? 0, de 0 a 4 de calificación. ¿Por qué? Porque no invierten en materia de seguridad. Los presidentes municipales se gastan más el dinero que llega en camionetas y en pagar sueldos que en fortalecer las policías auxiliares. Ejemplo, Puebla, pero lo mismo pasa en otros estados. En Puebla, el ingreso anual es de 4.500 millones de pesos. Se gastan 2.500 millones de pesos en servicios personales. ¿Cuáles son los servicios personales? Yo fui presidente municipal, soy administrador público de profesión, conozco el estado de origen, aplicación de recursos. Servicios personales es todo lo que corresponde a sueldos, gratificaciones, prestaciones, apoyos, gratificaciones, gastos de representación. Los gobiernos municipales, para los gobiernos municipales hay pueblo pobre y gobierno rico. Entonces, les estamos incrementando de 14 a 17% de participaciones en el presupuesto 2023 y nosotros deseamos que ellos, los presidentes municipales, las presidentas municipales, en lugar de tener un seguro de vida de un policía que ante la acción de defensa ciudadana pierde la vida y le entregan a la viuda 80,000 pesos, que no le alcanza ni para los servicios funerarios, le paguen un seguro de vida digno que le garantice certeza al policía que ante el cumplir con su deber va a poder dejar en condiciones de estabilidad económica a sus hijos y a su esposa. Eso sucede en la mayoría de las policías municipales. La mayoría de las policías municipales, los policías tienen que pagar las balas para enfrentar a los grupos delictivos que llevan cuernos de chivo, o llevan metralletas, o llevan armas de alto poder. Les entregan cada mañana 3, 4 cartuchos de balas. Les entregan a los elementos de policía municipal chalecos caducados. Les entregan las camionetas sin gasolina, lo que implica que los policías tengan que ir a ver a un empresario que se acomide a llenarles el tanque, cuando el empresario piensa que eso es extorsión. Y grave más aún, la policía municipal de nuestro país no puede hacer rondines porque no tiene gasolina, no tiene armamento y las llantas, se les ve el aire a las llantas. En un recorrido que tienen que hacer en una persecución, se les ponchan las llantas hasta con las corcholatas, y no me refiero a la política, a las corcholatas que están en la calle, en las carreteras. Así están las policías municipales.
No solamente soy municipalista, conozco desde el Calpulli, podemos hablar del Calpulli y de las reformas municipales, porque fui presidente municipal. Las policías municipales son el patito negro de las instituciones de seguridad. Ojalá y que con el 14 o 17% de incremento que el Congreso de la Unión le dimos a los presidentes y presidentas municipales, ese 14% lo inviertan en módulos de seguridad, en cámaras de seguridad, en patrullas, en gasolina, en llantas, en equipamiento, y no estén en condiciones miserables nuestros cuerpos de policía. Lo digo con claridad, reprobada la autoridad municipal, hay, como dice nuestro presidente, hay contadas excepciones. Pero cuando tú ves un municipio, pregúntenles a los municipios cuánto invierten en materia de seguridad y cuánto invierten en su promoción personal, cuánto invierten en redes sociales, cuánto invierten en espectaculares, y se van a dar cuenta. Puebla es un caso, 2.5 mil millones de pesos, de 4.500 millones de pesos se gastan en servicios personales. Entonces, insisto, el gobierno federal tiene 9.5 de calificación en materia de seguridad. Los gobiernos estatales, con sus contadas excepciones, tienen de 7 a 8.5 de calificación, pero los municipios, salvo contadas excepciones, tienen de 0 a 4. Uno que otro de panzazo pasa, porque gastan más en promover su imagen que en la seguridad. Cuando es una obligación constitucional, hay que leer el 115 constitucional y las facultades que tienen los municipios. Así es que eso hay que entenderlo para que no le quieran cargar, no hay que cargarle el muertito al gobierno federal. Esa es la conclusión en materia de seguridad. Es responsabilidad de los presidentes, es responsabilidad de los estados en coordinación. 3 órdenes de gobierno, no es supeditación, es orden de gobierno municipal, estatal y federal. Senador, con mayor razón debería haber una corrección en la estrategia de seguridad, convocar a los presidentes municipales, convocar a los gobernadores y crear una nueva estrategia. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, criticó de corrupción también en la Fiscalía General de la República y también a la Corte, hizo señalamientos muy puntuales. Entonces se tienen que corregir varias cosas, ¿no cree usted? Sí, desde luego el Poder Judicial tiene que actuar. Tienes razón, Gerardo. El Poder Judicial todavía tiene una responsabilidad, la puerta giratoria. Necesitamos que los jueces municipales, los jueces de paz, los juzgados estatales, las fiscalías, se conviertan en instituciones que aseguren la procuración de justicia. Esa parte no la comparto así con el coordinador, lo dejo en claro, preciso. He dejado en claro que la pregunta que le hicieron al presidente fue una pregunta sesgada, porque no habla de lo bueno y lo regular. Y cuando se habla de lo malo, no se dice que el gobierno de la República está haciendo lo propio. Seguridad, salud, educación, los ámbitos más importantes en materia de derechos humanos, el artículo 1 constitucional describe todas las autoridades, todos los poderes, todas las instituciones estarán obligadas a promover, a impulsar el respeto y garantizar los derechos humanos. Es la primer artículo de la Constitución. ¿Qué significa esto? El primer artículo de la Constitución mandata a todas las autoridades, no solamente al gobierno federal, hay competencias, pero cuando los presidentes municipales se gastan más de la mitad de su presupuesto en los sueldos, en las primas, así les llaman, y en los bonos, pues no va a haber dinero que les alcance. Si este incremento del 15 al 17% de participaciones que van a tener a partir de enero se lo empiezan a dar a sus regidores y se lo empiezan a dar el presidente para comprarse una camionetota,
pues no les va a alcanzar para la seguridad. Esa es la verdad. Es responsabilidad municipal y estatal el tema de la seguridad. Lean el artículo 1 constitucional, facultad y obligaciones de promover, de garantizar los derechos humanos, seguridad, salud, educación. Es fundamentalmente hacerlo. Ya nada más por último, termino. Claro, Gerardo. Y en este tema de la inseguridad, del aula de violencia, cuando no se trabaja de manera correcta, pues surgen nuevos grupos delincuenciales. Ahora resulta, hay una denuncia que en el estado de Chiapas, pues hay un nuevo grupo de narcos, hay un señor llamado el Señor de los Caballos, que es el azote de migrantes en la frontera con Guatemala, y pues también es el azote de la población. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Bueno, conozco el caso de Chiapas porque fui director del RENAPO, Registro Nacional de Población, y tenía trabajo directo con el Instituto Nacional de Migración. Me tocó ver cómo implementaron el mecanismo de acelerar las vías del tren, de la famosa bestia, para evitar que los migrantes subieran en el trayecto del viacrucis migratorio de nuestros hermanos migrantes africanos y centroamericanos. Es un tema integral. El tema de la frontera de México es una frontera porosa. Hay responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Es necesario que el gobierno de Estados Unidos intervenga, participe, apoye a México. No basta con aplaudirle a nuestro país de las buenas acciones del presidente de la República. Tienen que invertir dinero, como lo invierte el presidente de la República en generar ejes de atracción, anclas de atracción económica, como lo hace con los programas sociales para generar oportunidades. El tren interoceánico se va a convertir en un cinturón de protección y de anclaje, porque va a haber una gran cantidad de inversiones. Se estima que crecerá 2 puntos del Producto Interno Bruto cuando el tren interoceánico esté funcionando. Se están instalando más de 10 agroparques entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Eso sin duda será un eje de atracción empresarial y laboral para todos los que viven en el sur del país, y que al terminar las obras del Tren Maya y de esas obras de la refinería, muchos de esos trabajadores que quedarán sin empleo por ser empleos temporales podrán contratarse en la puesta en marcha del tren interoceánico. Eso es muy importante. Me queda claro que está muy calculado estructuralmente por parte del presidente y merece nuestra felicitación. Por eso está en el lugar de reconocimiento en el mundo y en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por eso es que hay que entender que la frontera del sur, la frontera con Guatemala, con Belice, es una frontera que requiere de muchas responsabilidades. Y esas responsabilidades no solamente son de México. Canadá y Estados Unidos tienen la obligación de participar. Ojalá y aborden ese tema en la cumbre internacional. No es posible que solo México se convierta en un muro de contención. Necesita la corresponsabilidad contundente, no de aplausos, de recursos, de parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Canadá. Pero la Fiscalía también tendría que investigar para detener que es un azote de la población y de los mismos migrantes. Hay causas, Gerardo, hay causas de fondo. Es la economía. Es la economía. Mientras no haya economía local, mientras no haya opciones de empleo remunerables que les permita desarrollar posibilidad de vida, va a seguir habiendo migraciones. Es de fondo. Y si queremos atender del fondo, hay corresponsabilidad, Estados Unidos y Canadá. ¿Pero la delincuencia local? No, bueno, la delincuencia local es producto, a mayor pobreza, mayor delincuencia, tanto local como estructural. Sí, sin duda, y eso es un trabajo entre los 3 órdenes de gobierno. Pero si los municipios no existen en materia de seguridad y todo se lo dejan al Estado, y el Estado apenas si puede, y todo se lo dejan a la Federación, pues siempre culpan al presidente, cuando hay responsabilidad de los presidentes municipales que inviertan el 14 y 15% de las participaciones, los municipios que van a recibir más recursos en materia de seguridad, y les va a alcanzar. Gracias. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Adrián, gracias. Feliz año, senador. Feliz año. Oiga, tengo 3 preguntas. La Venga. primera, su tesis sí la hizo usted, no la tomó de otra gente. No, eso es suya. La primera. Hablando de las tesis que usted señala sobre la pobreza,
sobre la situación. ¿Es la segunda pregunta? No, es dentro de la primera. Esa tesis que usted señala de humanismo, ¿cómo planteárselo a la sociedad con este alza de precios que en 22 años no habíamos tenido y que no les alcanza ya, y que ya está el anuncio que el próximo lunes aumenta la gasolina? Y usted sabe bien que cuando aumenta la gasolina sube todos los servicios y todos los productos. Esa es la primera. ¿Qué opina de la situación que está viviendo, pues la que ahora califican como pasante de derecho, Yasmín, en la Suprema Corte de Justicia? ¿Y Yasmín qué? La senadora, perdona, la ministra, Yasmín Esquivel. Y la tercera es referente a cómo va a ser el Senado para lo que viene en el próximo año, que parece que tienen una tarea muy ardua, con procesos electorales importantes. ¿Cómo evitar que los legisladores dejen a un lado sus tareas legislativas y se aboquen a esas campañas, una muy importante que es la del Estado de México? ¿Cómo ve el presidente del Senado el calendario de actividades para el 2022 con estos procesos electorales? Serían mis preguntas, senador. Gracias por su respuesta. Gracias, Adrián. Muy importantes, igual que las que Gerardo me expuso. Bueno, lo primero, así como toda mi vida he sido electo, nunca he sido designado, y eso pues marca una diferencia, con todo respeto. No es lo mismo caminar las calles para obtener el voto que llegar y sentarse a la curul. Refiero curul, no escaño, para que no se interprete mal. Aquí está mi libro, por eso hago libros cortos, mire, 100 páginas. El libro de litio, yo lo hice. ¿Se acuerdan de la investigación que hice hace 2 años? Fui el primero en hablar de ello. Fui el primero en decir, porque investigué, el Instituto de Transparencia se tardó 2 años en entregarme, 2 años. Ya estaba a punto de ampararme y denunciar a la titular, porque no me entregaba los expedientes de las concesiones mineras, 31 concesiones. Aquí lo presenté, aquí lo señalé hace 2 años. Algunos de ustedes pensaron que estaba medio loco, o que respiraba uno profundo aquí y que por eso hablaba de litio. Pero no, el tema del litio es importante. No es lo único, porque para el 2050, aunque ya tengamos autos eléctricos, se va a utilizar el carbón, el gas y el petróleo. La gasolina es distinto, pero hay más de 2.500 subproductos de la petroquímica secundaria que utilizamos en el sector agropecuario, en el sector industrial y en los servicios. Por eso tiene razón Rocío Nale, de que hay que apostarle a las refinerías. Por eso la India construye la más grande. Por eso China tiene más de 170 refinerías. Por eso Estados Unidos tiene 140. Por eso Japón tiene 20 sin tener una gota de petróleo. Por eso Brasil tiene 15 refinerías y no tiene el petróleo que nosotros tenemos. No se trata de solo invertir en el litio y dejar los hidrocarburos, no. Se trata de tener fuentes alternativas. Geólica, eólica, hidroeléctrica, de combustión y litio, solar. Sí es importante. Pues yo lo hice, 100 páginas. Claro, es una investigación, claro, me ayudaron en la redacción, pero lo hice, se los puedo explicar. Aquí viene a hacer una presentación en el Senado, a capela, no leí nada, utilicé gráficas. Segunda, acabo de entregar la tercera versión del libro La pandemia de los edulcorantes. La primera fue en español, la segunda fue en español y en náhuatl. Esta tiene un capítulo especial para las mujeres. En octubre, aquí encendimos la luz de esperanza para las mujeres por el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Puedo debatir sobre el tema de los edulcorantes. Podemos hablar del consumo de refrescos en nuestro país. En el mundo, 100 refrescos en promedio consumen las personas. En Estados Unidos, 400.
en México 600, en Puebla, Chiapas 700, en las comunidades indígenas y en los niños 3,670 vasos de refresco. Somos el primer país con obesidad infantil, somos el segundo país con obesidad en adultos mayores. La segunda causa de muerte en el mundo no es la diabetes, en México sí es la diabetes. Es un tema grave, delicado. Nos cuesta 150,000 millones de pesos a los mexicanos los tratamientos de diabetes. Aquí está mi libro. Entonces, solo digo esto para que se entienda que mi tesis doctoral pues la hago yo. Si hay dudas, platicamos de lo que es la bioética social cuando gustes, mi querido Adrián, con mucho gusto. Estudié administración pública y nunca copié para un examen. Estudié mi maestría y nunca copié para un examen. Y estudié mi doctorado y no copié para mi examen. Tampoco soy un erudito, soy un ser humano normal, pero me gusta esforzarme. Por eso no me gustan las candidaturas plurinominales. Me gusta ir a la batalla. Soy practicante de artes marciales y me gusta subirme al tatami y que en el tatami se sepa de qué tamaño son los espolones de la gallina o del gallo. Así debe ser en la vida, como cualquier ser humano, con cariño, con respeto siempre, con respeto. Entonces, claro que es mi tesis doctoral y tiene que ver con el humanismo. El presidente, mire, ¿qué pasa hoy en España con los precios de los combustibles, del gas? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tuve que ir a Canadá 2 días a un encuentro de la COP y el precio del galón de combustible es de casi 30 pesos el litro en Canadá. Claro, el nivel de ingresos en Estados Unidos y en Canadá es otro, pero la ola inflacionaria entre los países de la OCDE, México es el que menos incremento de la inflación ha tenido y es el que mayor estabilidad de la moneda ha tenido. ¿Qué pasaría si nuestra moneda estuviera no en 21, 19, 20 pesos y estuviera en 30 pesos? ¿Qué pasaría? La gasolina estaría en 40 pesos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estabilidad de nuestra moneda? Todas las importaciones de granos, de semillas, de componentes, porque por eso desmantelaron la industria petrolera, porque era negocio de los políticos, de los delincuentes que se hicieron políticos y siendo políticos se hicieron empresarios y defraudaron al país. Estarían comprando insumos agropecuarios a precio de dólar mucho más alto. Todo eso estaría generando una ola inflacionaria que estaríamos como en la época de Miguel de la Madrid. Así, como en la época de Miguel de la Madrid, en más de 3 dígitos la inflación en nuestro país. Eso no se dice porque no conviene, pero los que sabemos de economía, los que sabemos de administración y los que hemos estudiado las proyecciones financieras de nuestro país, lo sabemos y tenemos que defender el esfuerzo que se ha hecho por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con conocimiento de causa, con elementos. Si el peso no estuviera en 19, 20 pesos el dólar, en este momento todo el sector industrial estaría quebrado. Yo vengo de un estado textil, Puebla. El 70% de los insumos son petrolíficos para la industria textil. La industria automotriz, importación de maquinaria, las cadenas de producción de la industria automotriz, los chips, las moléculas con las que se hacen todos los componentes de los autos, que son 70%. Un auto eléctrico tiene 70% de componentes derivados del petróleo. Un auto eléctrico, ojo, para que no se vayan con la finta. Entonces, estabilidad del peso es fundamental para cualquier nación. Si ustedes tienen un ahorro en el banco de 100,000 pesos y de un día a otro el peso pasa de 20 pesos a 30 pesos, pierden el 50% de su valor de su dinero, imagínense. Eso lo vivimos, quienes vivimos las crisis de los 80s.
Entonces, no, es súper importante. Hay que aplaudirle al presidente Andrés Manuel López Obrador el que el peso y el yen japonés estén estabilizados. Hay que aplaudírselo. Porque las clases populares, los que tienen ahorrados 50, 20 mil pesos, que es el ahorro de su vida, se esfumaría. Eso pasó. Nada más que en el viejo régimen las deudas se socializaron y las ganancias se privatizaron. Les puedo explicar, aquí traigo el cartón de la deuda. Les puedo decir del 2000 al 2018 por qué tenemos esta deuda. Ahí está el Fobaproa, ahí está el rescate de los bancos, ahí está el rescate de las carreteras. Y antes del 2000, les puedo decir por qué llegamos a 1.3 billones de pesos. ¿Quién pagó la nacionalización de los bancos? Con José López Portillo. ¿Quién creen que la pagó? El pueblo. Y luego, ¿quién creen que pagó la privatización que se hizo cuando entró Miguel de la Madrid? El pueblo. Y luego, ¿quién pagó la desnacionalización en el 90? El pueblo. Ahí está la deuda. Dispuesto al debate. Entonces, es importante dimensionar que tenemos un presidente de la República que ese humanismo se traduce en racionalidad en el ejercicio del gasto. Si no, en este momento estaríamos con dígitos de tres dígitos. Habría una escasez de productos. Senador, no hay escasez de producto, pero sí de poder adquisitivo. Sin duda. La gente no le alcanza. Sin duda. ¿Cómo explicarle a ellos, no con esos macronúmeros, a la sociedad de a pie, qué le puede decir de lo que viene el próximo año? Porque pues, han aumentado y se ve venir peor, que es lo más grave. Sin duda, y no hay que menospreciar, hay que ser objetivos. Pero si no hubiera el programa de becas, si no hubiera el apoyo al campo, si no hubiera el apoyo a los adultos mayores, ya estaríamos en una revolución, ya estarían en un golpe de Estado. Los neoliberales ya hubieran convocado al pueblo a hacerle un golpe de Estado al presidente de la República. Pero el pueblo, la población se da cuenta de que el presidente ha hecho un esfuerzo. El salario ha crecido más que en los últimos 30 años, aunque sea insuficiente. Pero en esas épocas de crisis económica de los 80s, el salario se depreció y la inflación subió. Fue la peor temporada de depreciación del valor adquisitivo del salario y de la moneda. Dispuesto al debate. Entonces, hay que entender, hay que dimensionar. El presidente todos los días explica y nosotros tenemos que explicar. Y yo me quito la cachucha de presidente de la mesa y me pongo la de miembro del grupo parlamentario de Morena y defiendo, porque es la verdad, porque conozco la historia financiera de nuestro país, porque conozco el origen de la deuda, lo he estudiado, porque estoy en contra de las empresas fantasmas, porque estoy en contra de la injusticia tributaria. ¿Cómo era posible que los bancos no pagaran impuestos en nuestro país? Los bancos extranjeros en México tienen el monopolio, el control. ¿Cuándo han visto a los bancos extranjeros prestarle a la tiendita de don Pedro? ¿Cuándo le han visto a los banqueros extranjeros prestarle al agricultor que exporta naranjas? ¿Cuándo han sabido de un caso de éxito de un banco extranjero que le preste a los textileros, artesanos de la paja o del maguey? ¿Cuándo han visto? ¿No? El 90% del crédito de los bancos extranjeros está en la nómina de los estados, donde no hay riesgo. En la nómina de los municipios capitales de los estados y en el gobierno federal y en la nómina privada. En el sector, en la nómina de educación,
en la nómina de salud, en la nómina del ejército. ¿Quiénes ganan por los 700, casi 900,000 millones de pesos que llegan al año en materia de remesas? 7 de cada 10 dólares que llegan a nuestro país lo ganan las empresas financieras extranjeras. ¿Quiénes ganan cada vez que usamos una tarjeta de débito? No les voy a mencionar la mía, les voy a sacar una que no es mía, pero ahí está. ¿Quiénes creen que ganan cada vez que usan una tarjeta de crédito? 140,000 millones de pesos por sobrecomisiones. 7 de cada 10 pesos que les cobran a ustedes y que nos cobran a nosotros, se lo llevan empresas financieras extranjeras. Y no pagaban impuestos. Y quieren, les digo más de cómo. ¿Quiénes ganan? ¿Saben cuánto se ha pagado del servicio de la deuda del 2000 al 2020? Es para aterrorizarse, ¿eh? Es para aterrorizarse. Se han pagado 7.6 billones de pesos. Más que el presupuesto de este año. ¿Qué haríamos con 7.6 billones de pesos en lugar de dárselos a los bancos extranjeros? ¿Qué haríamos? ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas? No habría una calle sin pavimentar en los 2.400 municipios del país. No habría un aeropuerto con falta de aire acondicionado. No habría falta de un programa de atención a niños con cáncer. No habría la necesidad de tener chatarra en el servicio público en los municipios. En cada colonia de nuestro país habría una patrulla, habría módulos de seguridad. Eso lo tienen los bancos extranjeros. 7.6 billones. No tendríamos ningún problema de aeropuertos ni de puertos. Tendríamos freeways. No tendríamos que estar admirando los puentes colgantes en los países asiáticos. Ni la Sears Tower, ni la Empire State, ni la Observatory One en New York. Esta es la verdad, ese es el fondo. A ver si no me corren por decir esto o me llaman por teléfono para decir que... Pero es la verdad. Entonces ese es el fondo, ese es el humanismo. Y con eso defiendo que el presidente de la República está haciendo lo correcto, porque paralizar el peso de manera racional, efectiva, eficaz, ha permitido que no tengamos ahorita dígitos de tres dígitos en materia de inflación. Estaríamos ya tendría el neoliberalismo en México, ya tendría argumentos para pedir la cabeza del presidente de la República para hacer una revolución. Por menos que eso, en Grecia cayó el gobierno. Por menos que eso, llegó la primavera en los países árabes. Por menos que eso, quitaron al presidente en Perú. Por menos que eso, hicieron un golpe de Estado en Chile. Así es que, no, lo que ha hecho el presidente de la República ha sido extraordinario. Y lo que hemos hecho en el Senado de la República ha sido extraordinario en el acompañamiento para recuperar el país. Las 31 concesiones mineras de litio en manos de Canadá, en manos de Inglaterra, en manos de España. Eso se llama depredación. Todo el litio, que equivale a 4.5 veces el valor de la deuda externa, estaba en manos de empresas chinas, canadienses, estadounidenses. Claro que se enojaron, ahora va a haber rectoría. Ya estoy por sacar mi segundo libro, y yo lo escribo, sobre el desarrollo y la importancia del litio en el crecimiento. Con el litio podemos pagar la deuda externa con fondos soberanos. Me lo explicó eso el subsecretario del ramo en materia hacendaria. Muy importante, Andrés, de verdad. Lo expreso con emoción porque lo siento, no es que me da coraje. ¿Saben por qué? Porque es la depredación del sistema. Esa es la depredación del sistema financiero. Y no son los empresarios nacionales, es el poder financiero. Y me voy a atrever a decir algo más, porque el libro de la pandemia de los edulcorantes tiene que ver con eso.
Los dueños del capital extranjero son los dueños de la industria militar, que es un negocio. La muerte es un negocio para ellos. La guerra es un negocio para ellos. Los dueños de la industria financiera son los dueños de la industria militar. Son los dueños de la industria farmacéutica y son los dueños de la industria alimenticia. ¿Ya vieron cómo está el tema? ¿Ya vieron cómo nos enferman? ¿Y ya vieron cómo nos curan? ¿Saben cuándo se dio la segunda acumulación originaria del capital? Sí saben ustedes cuándo se dio la primera acumulación originaria del capital, ¿verdad? En la época de feudal, en la época del desarrollo, la transición, el colonialismo, cuando España llegó a América, cuando se fundaron las 13 colonias, cuando Portugal llegó a Sudamérica, y la extracción del oro, del petróleo, todos los años de colonialismo africano, asiático, americano, sudamericano. Esa se llama acumulación originaria del capital. ¿Saben cuál es? Esa fue la primera acumulación originaria del capital. ¿Saben cuándo fue la segunda acumulación originaria del capital? ¿Saben cómo se llama? COVID-19. COVID-19. ¿A dónde se movió el capital? ¿Quién se empobreció y quién ganó? ¿Qué empresas se compraron? ¿Quién compró las empresas multinacionales? ¿Quién las adquirió? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Ahí está la verdad de todo esto. Por eso México hoy está ubicado entre las principales economías del mundo. Y eso, claro, frente a una circunstancia lamentable, sí tenemos que decir que México pues va mejor que otras naciones. Queremos ir mucho mejor, claro, pero falta que sigamos en esta ruta. Comenta sobre lo de Yasmín, la ministra. Pues cada quien es responsable de sus hechos, ¿no? De sus actos. Que se hagan las investigaciones. Como a mí me comentaste que si yo le había hecho mi tesis doctoral, creo que ya di argumentos de ello. Mis sinodales, el Instituto Nacional de Administración Pública no son barcos ahí, te ponen, ni porque seas senador sacas tu charola y te la perdona. Ahí tienes que fundamentar, si no te reprueban, no te la perdonan. Procesos electorales, los legisladores y todos los servidores públicos, todos los ciudadanos, sabemos que el conocimiento o desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Es un principio en derecho. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Eso es para los ciudadanos. Para quienes somos legisladores, el desconocimiento de la ley sería una vergüenza. Si me preguntas cuántos artículos tiene la Constitución y no te contesto, renuncio, como dice el presidente. No, yo hablo por mí, no me metas ahí a pelear, que tanto trabajo nos cuesta. Ya ves, luego me mandan dinosaurios ahí a provocar. No. Entonces, los que tenemos un cargo público estamos obligados a conocer la ley. Protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, no la conoces. Protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución General del Estado Libre y Soberano de Puebla. Perdón, me equivoqué, pero sí conozco. Protestas cumplir y hacer cumplir la ley orgánica y las leyes que de ella emanan. Yo soy administrador público, debo saber qué dice la ley orgánica municipal, la ley orgánica del Estado, la ley orgánica de Administración Pública Federal, la ley de planeación, la ley de los servidores públicos. Si no, sería una vergüenza. Entonces, cuando me preguntas los procesos electorales, cada legislador sabe qué puede y qué no puede hacer. Y si no lo sabe, es su problema, y que asuma las responsabilidades por cometer ilícitos. Bueno, fue una charla muy enriquecedora, la verdad. Adelante, si hubiera otra pregunta. Sí, tenemos más preguntas. Sigue Fernando Merino, del Sol de México. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes, senador. La pregunta que quiero hacerle es respecto a un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Es respecto a la confesión que hicieron sus compañeros diputados de la bancada de Morena
respecto a la contratación de espectaculares para promover a la jefa de gobierno en los estados, entre ellos Puebla, del cual usted es originario. Y pues bueno, mencionaba al principio de su conferencia de prensa que los recursos deberían destinarse pues para mejoras y demás, ¿no? Los diputados dicen que es de su bolsillo el dinero que ocupan, pero ello dice la oposición que es solamente un distractor para realmente cuál es el origen de estos recursos. No sé cuál sea su opinión respecto a este tema. Ya los diputados emitieron una opinión, ¿no? Yo diría respetuosamente que se hagan los procedimientos jurídicos que corresponden. Son un ente público y todos estamos obligados a la transparencia. Cualquier cosa que yo diga puede tomarse, como dijo el presidente Andrés Manuel, puede interpretarse de cualquier forma. Entonces, hay que ser cautelosos. Yo aprendí de Baltasar Gracián, el libro El arte de la prudencia, a entender el sentido de la eubolia. Entonces, en esta pregunta que tú me haces, debo de aplicar el sentido de la eubolia. Bien, ayer su compañero el coordinador de diputados de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, los llamaba a no violar la ley y a serenarse. ¿Sería igual el llamado que usted haría a sus compañeros diputados? Sobre los espectaculares. Claro. Mejor me quedo callado, pues si no te digo que también él trae espectaculares. Ya, contesté. Fernando Damián, de Grupo Milenio. Milenio. Fernando, gracias. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. En primer lugar, y a propósito del tema de seguridad, usted en la semana mencionaba que este asunto es, entre otros, una de las prioridades en la agenda legislativa del Senado. A propósito de eso, en ese contexto, yo quiero preguntarle sobre una información que ha manejado Milenio, en el sentido de alertas a México que vienen desde Europa, desde Estados Unidos, respecto a la proliferación de impresoras 3D para fabricar armas de fuego. Esto, fabricarlas con polímeros, fabricarlas con materiales plásticos. Y de la mano con esto, pues también advierten que hay un vacío legislativo, un vacío de la ley, pues para combatir esta práctica novedosa en materia tecnológica, y pues que sin duda ya están aprovechando algunas organizaciones criminales para fabricar sus propios arsenales. La pregunta concreta que yo le hago es si usted haría un llamado a las comisiones en el Senado, a los propios legisladores, a acelerar una legislación en esta materia, pues dada los riesgos que esto implica para incluso seguridad nacional. Qué buena pregunta, Fernando, sin duda. Yo sabía de las impresoras 3D para la producción de órganos humanos. Esto, sin duda, es novedoso. Voy a pedirle a la secretaria técnica que aquí me acompaña, a la maestra Daniela, que por escrito le solicite respetuosamente a las comisiones de seguridad, realice las investigaciones correspondientes. Es un tema que hay que cuidar, es un tema que en México necesitamos atender. Yo estoy seguro que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad ya están abordando el tema. Voy a también coordinarme con la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que es una gente muy dispuesta siempre a escuchar y a compartir información para plantearle de qué manera apoyamos, de qué manera podemos apoyar desde el Senado con el marco normativo para poder regular, detener este tipo de aspectos que estás marcando. Sin duda es delicado. ¿Consideraría entonces en este sentido incluso solicitar una reunión con la secretaria Rosa Isela Rodríguez para adentrarse en este tema? Yo no, porque es interferir en la tarea de las comisiones. Creo que quienes presiden las comisiones son gente conocedora, experta, que tienen experiencia. Voy a solicitarles que retomen el tema. Claro, es un tema de seguridad y dado este caso, es un tema de seguridad nacional. Y voy a buscar a la secretaria Rosa Isela solamente para comentarle esto, que seguramente ya lo tienen de conocimiento ellos, pero para decirle de qué manera coadyuvamos con las comisiones respectivas, pero que sean las comisiones respectivas, para no invadir esferas de competencia. Yo soy muy respetuoso de la competencia de cada senador y senadora y de cada comisión.
Finalmente, de mi parte, insistir en la pregunta que le hacía a mi compañero Fernando sobre el tema de los espectaculares, diputado. ¿No haría usted un llamado a la prudencia, a la cautela a sus correligionarios diputados que han estado financiando, dicen ellos, a confesión de parte, estos anuncios? Toda vez que yo le pregunto, esto podría incluso poner en riesgo la candidatura de la señora Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 por las violaciones evidentes a la ley. Voy a analizar esto porque a mí también me ofrecieron unos espectaculares para mi informe de actividades, no sea que yo vaya a estar también en una situación de falta. La jefa de gobierno hizo lo correcto al señalar que se deslindaba. Cuando eso sucede, tú te tienes que deslindar. Cuando alguien sube un espectacular, porque eso ocurre durante muchos años, los que nos hemos dedicado a los procesos electorales sabemos que en ocasiones sale una publicación, te declaran, te obsequian una portada de una revista, de un periódico, una portada digital, un banner digital o un espectacular de una revista, y en ocasiones es la revista, ocasiones no, en ocasiones la utilizas, pero te tienes que deslindar. Yo escuché la semana pasada a la jefa de gobierno, mi amiga Claudia Sheinbaum, que se deslindó de esas publicaciones. Entonces, es lo correcto, deslindarse cuando tú no eres parte de ese acto. Presidente, si usted no lo permite, pasaríamos a las preguntas que le envían vía remota. Sí. Víctor Mayén le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la situación que enfrenta la ministra Yasmín Esquivel y el presunto plagio de su tesis? Él le dice, ¿debería separarse del cargo hasta aclarar esta situación? ¿Y está inhabilitada para competir por la presidencia de la Corte? Y otra pregunta sobre la violación a la ley electoral de algunos diputados de Morena por la colocación de espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum, los que hacen las leyes violándolas. Bueno, las dos preguntas, Víctor, ya las contesté en términos de las preguntas que me hicieron tanto Fernando como Adrián. En esos términos yo me sostengo. Ok, senador. Ahora le leo otra pregunta que le envía Carlos Guzmán de CMX Noticias. Él le pregunta sobre la propuesta de temas legislativos para febrero. También quiere saber cuáles serían las prioridades a impulsar desde la presidencia del Senado. Gracias a Carlos. Bueno, hemos comentado que está el tema de la reserva en materia electoral a la reforma que hizo el presidente. Está el tema de el cáñamo, la industrialización del cáñamo es muy importante porque podríamos dar un paso gigante. Hay países que nos llevan 10 años en el desarrollo industrial del cáñamo. El cáñamo es el carrizo de la cannabis que no tiene aspectos psicotrópicos, pero que sirve para producir papel. Dejaríamos de deforestar los bosques. Sirve para la producción de biocombustibles, de plásticos, de telares, de empaques. Sería muy importante que nuestro país pudiera ya desarrollar la industria del cáñamo. Una hectárea de cáñamo puede cotizarse en el mercado hasta 80,000 pesos la hectárea, mientras una hectárea de trigo te pagan de 12 a 15,000 pesos la hectárea por producción. Entonces sería también una alternativa agropecuaria de alto interés para el sector agrícola minifundista que tenemos en nuestro país. También tenemos algunos aspectos de la nueva Ley General de Agua. La ley de ciberseguridad es un tema muy importante que hemos estado abordando. Los ciberdelitos, los ciberdelincuentes y las ciberpenas en el ciberespacio, que es necesario atender. El Código Penal de Procedimientos Civiles y Familiares, seguir fortaleciendo la lucha en defensa a favor de las mujeres y los niños. Recuerden que eliminamos la prescripción de delitos sexuales contra los menores, esto es muy importante, y recuerden que elevamos a delito grave las penas contra delincuentes que vierten en el rostro, en el cuerpo de mujeres, de niños o de hombres
sustancias peligrosas que dañan su cuerpo. Hay que seguir avanzando en esos temas. Tenemos todavía nombramientos de tribunales agrarios, nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia y nombramientos de tribunales electorales. Va a ser un periodo muy rico en materia de nombramientos y en materia legislativa, en materia de seguridad, en materia electoral, en materia de defensa de los derechos de las mujeres y de los niños. Ante el aumento del IEPS en la gasolina, ¿qué impacto tendrá en el aumento de precios al consumidor? Y si tendrá un efecto inflacionario en la economía familiar, el impuesto al IEPS. Sí, hay que recordar que el IEPS tiene un ajuste con base en el precio de los combustibles. El precio de los combustibles está liberado a nivel mundial, el precio de la gasolina, principalmente, del diésel, del gas, del petróleo. El IEPS es un impuesto que busca una recaudación, pero que el gobierno de la República, así lo ha explicado el propio presidente, el secretario de Hacienda, el subsidio al IEPS, el subsidio a las gasolinas se ha pagado con los ingresos petroleros extraordinarios por los precios de la gasolina, con los precios del petróleo, por la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto es muy importante entenderlo, porque en cuanto se estabilicen los precios del petróleo, entre 60 a 70 dólares, el precio de los combustibles va a disminuir. Y entonces el subsidio al IEPS va a disminuir. Ahora, ¿qué va a pasar? Los ingresos petroleros van a disminuir. Pero como estamos en la transición hacia la soberanía energética, hoy México está cerrando la importación de 500,000 millones de pesos en materia de combustibles de Estados Unidos, porque la refinería que tenemos en Deer Park y la modernización de las refinerías, las 6 refinerías que tenemos en México y la refinería de Dos Bocas, cuando entre a funcionar, van a sustituir la importación no solo de combustibles, sino imagínense de sustancias, los colorantes para las telas, los materiales, las moléculas con las que se hacen los plásticos. Todo eso se importa. Al producirse en las refinerías, al dejar de importarse, dejaremos de estar afectando la economía del país. Entonces, el IEPS va a tener un comportamiento mucho más flexible para los ciudadanos y para el gobierno de la República. Es parte del contexto que yo veo positivo. El hecho de que el presidente anuncie una modificación por la reestructuración a la deuda tiene que ver con la perspectiva económica que está teniendo el peso, que está teniendo la industria petrolera y que está teniendo la consolidación de la soberanía energética en nuestro país. Así es que yo sí veo un escenario positivo en materia de combustibles, en materia económica, y lo importante, como lo ha hecho el presidente, es que la perspectiva macroeconómica positiva se traduzca en una microeconomía que le genere mayores ingresos a los ciudadanos. Hay una economía en crisis global por la desaceleración que representó el estancamiento del COVID y por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero México ha tenido un comportamiento racional, disciplinado financieramente. Entonces, el tema, Alejandro, del IEPS va a tener un comportamiento positivo en los próximos años. El tema de la deuda es un tema que te pega, forzosamente te pega. El endeudamiento que se tiene que hacer del país es para pagar la deuda. Al renegociar la deuda y amortizar el servicio de la deuda de manera gradual, vas a tener disponibilidad de recursos para invertir y vas a tener menos cargas tributarias en materia de IEPS, sin duda, en los próximos años. Esto no se mide por año, esto se mide por decil, económicamente hablando. Me restan 3 preguntas, presidente. Sí, de una vez. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. ¿De qué manera se puede legislar para acotar el uso del presupuesto de municipios
para evitar que se gaste más en la imagen que en la seguridad pública? Es responsabilidad de los congresos. Los congresos locales, yo fui diputado local, tienen facultades fiscalizadoras. Necesitan los congresos legislar para que exista un tope mínimo de gasto en servicios financieros. Debe de haber austeridad republicana en los 3 órdenes de gobierno, no solamente en la federación. Y los municipios deben de invertir más con el criterio constitucional que establece el 115, seguridad, salud, agua, drenaje, electrificación, temas económicos, locales, infraestructura, no lo que les deja más mochas. Perdón, pero es la verdad. Alberto Valderrábano, de Raza, le pregunta, con lo que sucede con los consejeros de Morena afines a Ricardo Mejía en Coahuila, ¿considera que corre riesgos la candidatura de Armando Guadiana a la gubernatura? ¿Los senadores del partido lo respaldan? Y otra más, la violencia familiar se desbordó durante 2022 con más de 251,000 casos. Desde el Senado, ¿qué deben hacer para enfrentar este flagelo? El tema de violencia familiar, yo fui director del DIF en Puebla y he estudiado el síndrome del suicidio. Los hombres somos más contundentes para suicidarse que las mujeres, ¿eh? Cuando el hombre dice me voy a suicidar, 2, 3 y va. Las mujeres es estadística, ¿eh? Te dicen pero la piensan más. Y eso tiene que ver con la violencia familiar. La violencia familiar tiene que ver con procesos disociativos. La Universidad de Houston tiene estudios de psiquiatría muy importantes en materia de disociación social. Y la disociación social empieza con la desintegración familiar. La disociación social empieza con los grados de estrés. Y el COVID, más allá de los fenómenos neurológicos, físicos, fisiológicos, nos generó procesos de descomposición social, estrés. Y ante la salida del COVID y la reapertura, surgieron conductas disociativas. Todavía se están haciendo análisis. No soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero en mi calidad de exdirector del DIF tengo este tipo de elementos cognitivos que comparto. Y a eso se debe los incrementos. También la Universidad de Houston explicó que durante los meses de noviembre, diciembre y enero se incrementa el número de suicidios naturalmente. Es parte de un proceso cíclico. Los suicidios y el incremento en la violencia se da durante estos periodos. Es una explicación que dan psiquiatras y psicólogos de la Universidad de Houston en Texas. Sobre el consejo de ¿qué? Sobre Ricardo Mejía es un hombre prudente. Yo lo conozco, es amigo de los senadores y yo hago votos para que él contribuya. Es un hombre de Estado, es un hombre cercano al presidente y estoy seguro que con diálogo, con humildad, debe de haber acercamientos. Debe de haber de parte de mi compañero Guadiana voluntad para hablar con Ricardo. Y debe de haber de Ricardo voluntad para dialogar con Guadiana. Es un asunto de conciliación. Y yo invito a mi amigo Mario Delgado, presidente de Morena, a que provoque un encuentro entre Ricardo Mejía y entre Guadiana. Lo invito respetuosamente. Esa es la labor de un dirigente. No estoy diciendo que no lo haga bien, aclaro, porque si no me van a poner a pelear y no se trata de eso. Yo respeto a Mario Delgado, es un extraordinario dirigente, pero hay que sentarlos, hay que dialogar. La política es el arte de la conciliación. No es ya eres candidato y se acabó. Cuando hemos cometido el error de decir es el candidato y los demás que se amuelen,
cometemos errores. Necesitamos de todas y de todos para ganar. Por más posicionamiento que tenga nuestro partido, necesitamos de todos y de todas para ganar. A nosotros, los de la izquierda, que nos gusta la dialéctica materialista, hay que recordar lo que dice la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa, para entender por qué se gana y por qué se pierde de un año a otro. Unidad y lucha de contrarios y factores cuantitativos imperceptibles nos generan una condición de cambio cualitativo, de triunfo a derrota. Dialéctica. La última pregunta, presidente, es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Gerardo, con gusto. De coyuntura, cuestión deportiva también, y lamentable porque están informando que falleció el conocido Rey Pelé. Más queremos su opinión sobre este lamentable fallecimiento. Qué pena, mi padre, que jugó fútbol, mi padre fue admirador de Pelé, y yo fui un admirador de Pelé, como soy admirador de Hugo Sánchez. Y lamentamos la pérdida de Pelé a los 82 años, 767 goles marcados, máximo goleador de la selección brasileña, es el jugador que más veces ha ganado la Copa del Mundo, y en el año 2000 fue elegido el mejor futbolista del siglo XX. En paz descanse Pelé, y que su huella de humildad y de maestría perdure y se incremente entre quienes practican el fútbol. Claro, está de luto el fútbol a nivel mundial, no sé. ¿No? Sin duda, está de luto. Y que este reconocimiento que le hacemos a los futbolistas extranjeros, también se lo hagamos a los mexicanos. Tenemos deuda, tenemos una enorme deuda con Hugo Sánchez. De verdad se los digo. Ojalá que ojalá que reconozcamos a Messi y a Maradona y a Pelé, pero ojalá que tengamos el nacionalismo suficiente de reconocer el valor, el orgullo que nos dio Hugo Sánchez y que nos han dado otros futbolistas que han triunfado, porque somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, y eso no se vale, no es justo. Así es. Un homenaje a Pelé, pero también un homenaje a Hugo Sánchez y a todos los mexicanos que nos han dado prestigio y orgullo. Gracias. Enhorabuena, bendiciones, feliz año a todas y a todos ustedes. Gracias.